Hola hermanos, ¿cómo les va? Hoy vamos a seguir, como estamos haciendo en este tiempo conmigo, el Evangelio de Marcos. Estamos siguiendo toda la historia de Jesús a través del Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Ya estamos llegando al final del capítulo 6 y hoy vamos a ver también parte del capítulo 7. Allí en Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56, para que vaya ubicando en su Biblia. Vamos a tener una palabra de oración en este momento, pidiendo que Dios nos guíe al comenzar a escudriñar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día de vida, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias, Señor, porque un día pudimos comprender la grandeza de tu obra, la obra de Cristo. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos diste, lo que nos das, lo que nos darás, Señor, y haz que cada día podamos comprender más de tu gracia, de tu misericordia, podamos cada día servirte más, serte fieles, Señor, obedecer a tu palabra y también, Señor, ser luz y sal en esta tierra. Ayúdanos en este día, Señor, a poder entender ahora lo que tú has permitido escribir a través del Evangelio según San Marcos para el bien de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, allí en capítulo 6, según San Marcos, habíamos visto los dos últimos mensajes, la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Y cuando Jesús andaba sobre el mar, sorprendiendo allí a los discípulos que lo confundieron con un fantasma. Pero bueno, dice en Marcos capítulo 6, 53, que terminada esa travesía vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar, siquiera al borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaron sanos. Es interesante ver que ya estábamos en el periodo de mayor, quizás, conocimiento, prestigio, popularidad del Señor Jesucristo. Ya aldea que Jesús llegaba, aldea que Jesús recorría allí en esa región de Galilea, que eran alrededor de 10 aldeas, ya todas era sabido que el Señor Jesús era aquel personaje que se oían historias, se escuchaban realmente sanidades, milagros, las cosas que habían hecho. Entonces la gente lo reconocía, y sobre todo por la sanidad, Jesús había hecho sanidades tremendas en esos últimos tiempos, había echado fuera demonios, y mucha gente al oír esto dice que se agolpaba, venía, traía y los ponía en las calles, cosa que cuando Jesús caminara con sus discípulos, aunque sea lo tocase con el borde de su manto, inclusive el hecho de la presencia misma del Señor Jesucristo, por lo que habla el contexto, realizaba sanidades. Y es interesante también saber que Jesús, frente a toda esta circunstancia de popularidad, de realmente que la gente se amontonaba y se agolpaba, cuando uno ve allí en otro evangelio paralelo según San Juan, dice en Juan capítulo 6, versículos del 25 al 27, y hallándola al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, Jesús mismo ya le está diciendo a la gente cuando se acercaba, dice: mire, ustedes se están acercando conmigo por esas señales que yo di de sanidades y todos esos beneficios, pero hay algo más, hay que trabajar por algo más, que es la vida eterna, que es lo que está en el corazón de los hombres, que lo va a tocar allí en el capítulo 7, en Marcos, y esto a Jesús, en frente a esa popularidad tremenda que va a tener en cuanto a sanidades, milagros y reconocimiento del Mesías, después le va a traer conflicto, porque la gente solamente buscaba el beneficio del Señor Jesucristo, pero no buscaba el compromiso, no buscaba
obedecer a Dios o buscar realmente lo que Dios quería, simplemente quería el beneficio. Y a veces como creyentes también podemos caer en ese problema, ¿no? Buscamos a Dios por el beneficio que nos da, por la posibilidad que nos solucione el problema o la situación. Y Jesús empieza aquí a reprimir, a reprender, a exhortar, para que puedan entender las personas que no solamente era un Dios de milagros, que no solamente era un Dios que solucionaba los problemas, sino que era un Dios que venía a salvar lo que se había perdido, esto es, a las ovejas de Israel y al pueblo luego de los gentiles, ¿no es cierto?, dándole la oportunidad de restablecer su comunión con el Padre. Era algo tremendo lo que el Señor Jesús vino a hacer, y la gente todavía no lo había entendido, y no solamente la gente, sino que aún sus discípulos. Dice que no lo entendían por esa dureza que tenían en el corazón. Así que en ese contexto termina el capítulo 6 de Marcos, en ese momento de popularidad, donde todos eran sanados, dice, todos los que le tocaban, llegaban de todos lados, Jesús recorriendo las aldeas, ¿no es cierto?, frente a todas esas multitudes, y eso mostraba lo que era la gracia del Señor Jesucristo, como ese favor inmerecido, porque aún Jesús sabiendo, aún Jesús conociendo todo el contexto de lo que pasaba, Él seguía ayudando a la gente. Él seguía ayudando a la gente. Como dice Primera de Juan 4:19, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el verdadero amor de Dios, hermanos. No en que nosotros un día dijimos, bueno, voy a buscar a Dios, lo voy a amar, le voy a servir. No, nosotros estábamos destruidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos devastados, vivíamos ajenos a las cosas de Dios. Pero el amor de Dios que nos mostró en esa circunstancia, aún a veces regañando contra Dios, ese amor que Jesús nos mostró a nosotros en nuestras vidas fue el que nos cambió completamente. Dice que fue como propiciación, fue ese sacrificio acepto delante del Padre para pagar la cuenta de nuestros pecados. Y eso es lo que quería hacer entender el Señor Jesús a la gente, que no era esa sanidad, que no es ese bienestar pasajero, que no era esa circunstancia que se debía solucionar, o como fueron más adelante, para que Jesús partiera allí la herencia entre dos hermanos por un problema familiar. Jesús le dice, no me envió Dios a esto, Dios me envió a cosas mayores. Y la gente tenía que empezar a comprender. Claro que a muchos no le iban a gustar estas cosas. Cuando Jesús empieza a hablar, muchos se empiezan a alejar. Cuando Jesús empieza a querer ordenar eso, dice que a muchos decían que eran palabras duras las que decía el Señor Jesús. Pero bueno, aquí vemos entonces en Marcos capítulo 6, culminando con toda esta sanidad por las aldeas y comenzando en el capítulo 7 ya con otra etapa del Señor Jesús. Con otra etapa del Señor Jesús. Si vamos allí a Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, vamos a leer en los primeros versículos, Marcos capítulo 7, cómo dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Bueno, en este tiempo de pandemia por ahí podemos pensar que los fariseos estaban siendo excelentes en cuanto a la limpieza, y aquí Jesús, después cuando Él le va a contestar en la segunda parte de este pasaje, no les reprime por el hecho de la limpieza o por el hecho de lavarse las manos. El problema aquí que estos fariseos y estos escribas que habían venido de Jerusalén, porque todo este alboroto que había en la región de Galilea estaba preocupando a los líderes religiosos allí en Jerusalén,
era como que se le estaba moviendo el avispero. Jesús estaba rompiendo ciertas reglas, estaba rompiendo ciertas tradiciones, estaba enseñando la ley y aplicándola de otra manera. Dice el Evangelio que enseñaba a Jesús como autoridad, con su vida, con su ejemplo, no como los escribas y fariseos. Y esto realmente a esos grupos religiosos les molestaba, y les molestaba bastante les molestaba. Que aún dentro de su propia religión, digamos como eran los judíos, como era Jesús, se rebelaran contra sus autoridades. Y ellos no era que hacían esto por una cuestión de higiene, porque Jesús no los reprende por una cuestión de higiene, porque está bien lavarse las manos y está bien cuidarse antes de comer. El problema aquí de los escribas y de los fariseos es que ellos manejaban el nivel espiritual de las personas conforme a las tradiciones que ellos hacían. Recordemos que tanto los fariseos como escribas y saduceos habían añadido a la ley, a la Torá, un manual sobre todas aquellas costumbres, aquellas cosas, tradiciones, aquellas cosas que venían heredadas de otros tiempos, y iban agregando cada día un poquito más de cosas, aduciendo que interpretaban de esa manera mucho mejor las escrituras. Pero en realidad lo que hacían era complicarla, porque no solamente que la añadían a la escritura, sino que en un momento la llegaban a poner por sobre la escritura, como vamos a ver luego aquí en el contexto. Entonces, esa labor de los escribas y de los fariseos había llegado a ser tan molesta que era solamente rituales y un montón de principios y un montón de actitudes que tenían que hacer, y que con eso ellos pensaban que eran mucho más santos, eran mucho más elevados espiritualmente, eran mucho más agradables delante de Dios. Y realmente eso va a ser lo que a Jesús le molesta. Porque Jesús, si bien en todo el tiempo vemos una actitud compasiva con las multitudes, una actitud compasiva con los enfermos, con las personas necesitadas, frente a los escribas, los fariseos, los saduceos, contra los religiosos, Jesús cambia drásticamente su manera de pensar. Como vemos allí, respondiendo, dice en Marcos capítulo 7, respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando al mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. O sea que Jesús no era que les reprendía por lavarse las manos, y de hecho lávese las manos, hermano, y más en este tiempo, está bien, sino era que invalidaban la palabra de Dios a través de las tradiciones. Era más importante las tradiciones que ellos decían que aún la ley. Después les va a dar, más adelante allí, a partir del versículo 9, les va a dar un ejemplo de eso. Pero me quiero detener aquí, hermano, porque muchas veces nosotros podemos caer también en ese error, porque cada uno de nosotros a través de los años de creyentes ha tomado una rutina, una costumbre, una forma de vivir la vida cristiana o de hacer las cosas, y esa forma o esa tradición o esa costumbre muchas veces nosotros la queremos avalar o llevar al nivel de la palabra de Dios. Y realmente eso también es una equivocación, Creo que uno de los grandes problemas de las iglesias evangélicas y de las mayores divisiones muchas veces entre los hermanos son por costumbres, pareceres y por tradiciones, lamentablemente. Porque en cuanto a la salvación de Cristo y a la obra de Cristo estamos todos de acuerdo. En cuanto a su obra de gracia, de misericordia, su amor hacia los pecadores, el sacrificio de la cruz que nos hizo aceptos, en cuanto a todas esas cosas, todos estamos de acuerdo. Pero después cuando vamos por las cosas más pequeñas, quizás por las formas de alabanza, por las formas de expresión, por algún ritual, por alguna forma que tenemos de servir la cena, o de cantar, o de predicar, y ahí empezamos con todas las divisiones y con todas las diferentes opiniones, ¿no? Y Jesús, cuán en contra está de muchas veces de todas esas cosas. Si validamos más esas cosas que aún la misma palabra y que el Señor Jesucristo, si somos causa de tropiezo con alguna persona por esas tradiciones o esas costumbres, ay de nosotros, hermanos, ay de nosotros.
porque Jesús decía que estos eran hipócritas porque hablaban de Dios, hablaban de todo lo que era la ley, pero después interiormente lo negaban, no lo cumplían, y ponían cargas pesadas que ni ellos mismos dice que la podían sostener. Cuán peligroso es para nosotros transformarnos en fariseos, ¿no es cierto?, o en escribas, o en doctos, o que nosotros tenemos todas las cosas claras. Miren, lo más claro acá es el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y allí entonces está Jesús. Recordemos que el contexto también, porque los discípulos dicen que no tenían tiempo ni para comer, o sea, iban de aldea en aldea, estaban con los enfermos, cuidando a las personas, cuidando a las multitudes, y quizás por el contexto también que nosotros vemos de que ellos venían de tener las cestas. ¿Se acuerdan que habían en la alimentación de los 5.000? Dije que cada discípulo quizás se llevó una cesta, y mientras ellos iban andando sacaban algo de pan de su bolsa, de su alforja, y lo comían, y eso al ver los fariseos era una actitud despreciable, era como que desagradaban a Dios, era como que, no sé, habían perdido, podríamos decir en este contexto actual, habían perdido la salvación, por eso que habían hecho. Y Jesús realmente los reprende de una manera durísima, durísima, utilizando una palabra allí de hipócrita, ¿no es cierto? Hipocresía. Sabemos lo duro que es, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús diga que esta palabra, no solamente esta palabra degradante, sino que habla luego más adelante de realmente las acciones que ellos tenían con las personas. Las acciones que ellos tenían, los fariseos, los saduceos, no les preocupaba la salvación de su vida, sino simplemente que se cumplan sus preceptos. Y termina el Señor Jesucristo allí dándole un ejemplo, allí en el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nuevamente les repite, están guardando una tradición, no lo que dice la palabra, no lo que dice la Biblia. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hay semejantes a estas. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, nosotros todos conocemos el mandamiento de honrar al padre y a la madre y de atenderlos y de estar uno ayudándolos en sus necesidades. Y todos sabemos que como hijos debemos responder a las necesidades conforme a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y atender sobre todo a nuestros padres mayores cuando están pasando algún tipo de necesidad, sea física, sea espiritual. Es un mandamiento, honrarlos y atenderlos. Pero resulta que estos personajes, estos fariseos y estos saduceos, tenían una tradición que decían, bueno, es corbán, toda mi vida es consagrada a Dios, todos mis bienes, mi dinero, mi tiempo es consagrado a Dios. Entonces, cuando un padre tenía necesidad, cuando una madre tenía necesidad, decían, mira, yo te podría ayudar, pero la verdad que como todo lo mío es de Dios y yo lo de Dios no te lo puedo dar, entonces no te doy nada. Y realmente invalidaban ese mandamiento. En realidad eso lo hacían con una actitud egoísta, no querían compartir nada de lo que ellos tenían. Entonces utilizaban ese artilugio de decir, ay, lo mío es todo consagrado a Dios, mis bienes, ¿no es cierto? Sería como si ahora decimos, ay, mi auto, mi casa, mi tiempo, todo le pertenece a Dios, entonces no te puedo ayudar en nada porque yo estoy consagrado a Dios. Tengo un nivel espiritual tan alto con mi consagración a Dios que entonces no puedo dejar ninguna de estas cosas para ocuparme en vos. Y realmente el Señor Jesús en ese sentido se enoja en gran manera porque ellos estaban invalidando por la tradición, por la costumbre, un gran mandamiento como honrar al Padre y a la Madre. Hermanos, que en esta tarde, en este día, pensemos, pienso yo, cuáles son aquellas tradiciones, aquellas costumbres, aquellas cosas que no tienen que ver con la esencia de la salvación, que no tienen que ver con lo central de la palabra de Dios, que muchas veces son de tropiezo para otros, y que yo lo sigo manteniendo firmemente porque digo, no, esto es lo que es la ley, esto es lo que se tiene que ser, esto de esta manera se debe hacer, y realmente no hacen las cosas
importantes, como era acá con el tema de los discípulos. Si un discípulo comía pan o sin lavarse las manos o no lavarse las manos, no hacía a su condición espiritual, no hacía a su condición de que estaba elevado a la presencia de Dios. Era algo circunstancial. Que nos libre el Señor de tener costumbres, que nos libre el Señor de tener tradiciones, que nos libre el Señor de tener alguna apariencia de piedad, que pensar que por hacer ciertas cosas o cumplir ciertos ritos o cumplir ciertas acciones, somos mejor que otros, somos superiores a otros o hemos merecido la salvación en alguna manera. Hermanos, que meditemos en esto y que el Señor nos bendiga.